la prosperidad material. No hablo prosperidad espiritual, emocional y en otras áreas de la vida. Reitero, la prosperidad material es una maldición o una bendición. Mientras acá están pensando qué responder, espero que ustedes también a través de internet respondan en un minuto, porque por ahora solo quiero dejar la pregunta en sus mentes para que la respondan mejor cuando terminemos de estudiar el mensaje a la iglesia de Sardis. Para los que recién están tomando con nosotros este estudio, recuerden que en la mañana enviamos la guía del capítulo que corresponde estudiar y en la noche tratamos de retomarla y resolver algunas cosas que a través de la escritura no sería suficiente. Pues bien, en la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, ¿es capítulo 3, cierto? Sí. En el capítulo 3 aparece algo relacionado con la prosperidad. ¿En honor a qué digo eso? Voy a ampliar el contexto geográfico e histórico. En la ciudad de Sardis se dice que en la época que gobernó Crespo, contemporánea, por supuesto a esto, esa ciudad estaba bañada en riqueza, en honor a que su subsuelo estaba bañado por ricas minas de oro. Eso hizo que la riqueza de Sardis se volviera incontable y, como algunos libros de historia secular dicen, se volvió una riqueza proverbial en ese entonces. El problema es que esa riqueza económica los volvió arrogantes, los volvió independientes e insensibles. Ese tipo de personas, que a lo mejor ustedes conocen alguno, que por su posición económica, por su posición laboral, pues parece se arrojan el derecho de ver a los demás hacia abajo. Y ellos se creen mucho más por el poder que el dinero les entrega. Bueno, eso es lo que sucedía en la iglesia de Sardis. Ahora, en la ciudad de Sardis, el problema estaba en que esa influencia también había minado la iglesia que estaba plantada en esa ciudad. Allí dentro de la comunidad religiosa había algunos hombres y mujeres muy prósperos, económicamente hablando. Y esa prosperidad también los había vuelto arrogantes. Pero oigan, no creo, aun cuando no hay mayor detalle, el contexto me deja decir esto. No creo que el contexto es parecido a iglesias como la nuestra, en donde si bien es cierto que hay 3 o 4, a lo mejor 20 y no los conozco, hombres y mujeres con mucha prosperidad económica, también hay muchos que tienen poco o nada. Yo no estoy hablando en esta iglesia de ese fenómeno. Yo estoy hablando en esta iglesia del fenómeno de que había algunos con mucho dinero y había muchos otros con dinero, pero que la pobreza no era algo que ellos conocían. En la iglesia, en términos generales, eso les volvió arrogantes, eso les volvió indiferentes, eso les volvió que se creyeran no necesitaban de Dios, al punto de que su práctica religiosa era nada más algo nominal. Eso de nominal puede sonar complicado. Su práctica religiosa era una pantomima. Lo más cercano a una ilustración o a una comparación que estoy buscando sería:
la iglesia tradicional dependiendo del país en el que usted viva. Creo que si es en el norte de América, allí la iglesia tradicional es la evangélica. Creo que si se va hacia Centro y Suramérica, la iglesia tradicional sería probablemente la católica. Pero les puedo asegurar que en el norte y en el centro y el sur de América, la gran mayor parte de los habitantes de este continente no es que son religiosos. Simple y sencillamente tienen una pantomima religiosa, una posición religiosa que no practican. A eso es, ahora la pregunta sería, mire, y eso viene en consecuencia de la prosperidad, no en Centro y Suramérica probablemente, pero sí en el norte de América. Para nadie es desconocido la prosperidad y la riqueza del norte de América. Al punto que aun cuando los Estados Unidos de América fueron fundados, y su constitución lo demuestra, alrededor de principios bíblicos, muchos de los que ahora viven ahí, su religión es simplemente nominal. Ellos no tienen una relación personal con Jesucristo. Y lo mismo sucede en Centro y Suramérica, pero por razones distintas. Mi punto es que esa prosperidad les volvió arrogantes e indiferentes, al punto de que parecían estar vivos, pero en realidad estaban muertos. Nosotros, que tenemos y compartimos la fe evangélica, podríamos entonces sentir cierto alivio en un país en donde se dice que la mayor parte profesan ser cristianos evangélicos. Digo cierto alivio porque diríamos, somos parte de eso. Sí, pero lo preocupante es, toda esa población que dice eso, ¿es cierto o es una pantomima? Aquí dice que era una pantomima y que ellos tenían nombre de estar vivos, pero estaban muertos. Por eso es que yo quise titular, cuando enseñé años atrás, verso por verso, Apocalipsis, a esta iglesia, yo le titulé la iglesia de los zombies. Zombies es un vocablo criollo de Haití. Allí es donde nace, porque la leyenda dice en ese país que algunos que practican la santería, la brujería, han sido capaces de levantar cadáveres. No es que vuelven a vivir, sino que a través del vudú y qué sé yo qué cosas han sido y han visto muchos que cadáveres están caminando. Por supuesto vuelven a quedar tirados y no sé qué tipo de cosas pueden hacer. Lo que sí he leído, pero no puedo dar fe de ello, solo comentárselos, es una investigación en donde un grupo evangélico insiste que lo que ellos hacen es posesión demoníaca, que levantan cadáveres y son demonios poseyendo esos cadáveres y por supuesto luego quedan tirados. Pero esto no es nuevo para nadie, ni me estén viendo algunos allí por internet, ¿de qué está hablando ahora ese predicador? Busque en cualquier diccionario electrónico y se sorprenderán, casi lo dan por hecho. Tratando yo sin intención de ser sensacionalista, yo le llamé la iglesia de los zombies, porque caminan, parecen vivos, pero en realidad son cadáveres, están muertos espiritualmente. Y creo, lamentablemente, que en nuestras iglesias hoy día hay una cantidad de personas que son exactamente zombies, espiritualmente hablando. Tienen nombre de estar vivos, pero espiritualmente están muertos. ¿Me he dado a entender? Quiero leerles, olvido dónde encontré este detalle, pero es más que interesante, porque sé que me están escuchando de otras iglesias, no solo de la nuestra, pero especialmente para los que escuchan de nuestra iglesia, porque esto es
una nota que alguien escribió y lo puso en un comentario de la iglesia a Sardis, en donde esta persona está poniendo en evidencia características de una iglesia viva y una iglesia muerta. De allí que usted puede evaluar si nuestra iglesia tiene características de una iglesia viva o muerta, o si usted mismo es un zombie o no. Así que dice, se los voy a pasar luego a través de Facebook y el club para que todos lo tengan. Una iglesia viva tiene un culto intenso y una alabanza profunda. Es decir, el momento de la adoración es un momento que se vive. Una iglesia muerta cantan de forma rutinaria, casi como un robot. Aquí usted responda cómo es que usted canta cuando entra a la iglesia. Si es que entra a cantar, porque a lo mejor está en el grupo que ni siquiera entrar quieren. Una iglesia viva tiene problemas de espacio. La iglesia muerta está ampliamente cómoda. Por supuesto que está hablando de evangelismo. Aquella iglesia que tiene amor por las personas inconversas va a tener problema de espacio. Una iglesia muerta le importa poco o nada. La iglesia viva tiene proyección misionera. La muerta solo piensa en sus necesidades, porque claro, está muerta. La viva leen la Biblia y la estudian con pasión. La muerta la tiene de puro adorno. Y todos los que me están escuchando por acá o acá, que en su vida han leído la Biblia, con pena tengo que decirles, ¿se da cuenta? Usted ha tenido la Biblia por largos años de puro adorno. Es grave, ¿no? La iglesia viva tiene una juventud conflictiva. Por cierto, como aquí la mayor parte son jóvenes, les pregunto, ¿ustedes creen que son una juventud conflictiva? Si alguna vez lo dudaron, permítanme contarles, terriblemente conflictiva. Bueno, pero dice que la iglesia viva tiene una juventud conflictiva. ¿Qué creen que tiene la iglesia muerta? No tiene juventud. La iglesia viva le interesa a la gente necesitada. A la muerta solo le interesa el dinero. A la iglesia viva está llena de armonía y de compañerismo. La muerta llena de caras largas y por supuesto de chismes y chismosos. Ahí a lo mejor salimos mal nosotros, ¿verdad? Bueno, la iglesia viva, eminentemente evangelizadora. A la muerta le importa nada los muertos en vida. ¿Por qué cree que a la iglesia muerta no le importan nada los muertos en vida? Porque ellos están muertos. Porque es la iglesia de los zombies. Bueno, eso con respecto a la iglesia Sardis. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro. Vayamos a la... ¿Hay algo ahí? ¿No? Las respuestas. De si... Y iba a pasar por alto. Bueno, ¿qué respuesta dieron ahí? Vaya, Alejandro Montalvo dice, depende de para qué lo ocupe. Depende de para qué ocupe la prosperidad. Alejandra dice... Que es bendición. ¿Qué es bendición? Mauricio Salinas dice que las dos. Mauricio, las dos. Bueno, pare por cuestión tiempo. Solo uno te iba a decir. Que dice que es bendición si la requiere. No lo voy a decir al aire y mejor si no lo oyeron. Bueno, ¿y ustedes hay alguno que quiera opinar? ¿No? ¿Es bendición? Ok, atentos. La prosperidad es exactamente igual que un arma. En buenas manos es bendición. En malas manos es maldición. Hay una cantidad de personas que he conocido en 30 años de ser pastor, que mientras estuvieron en pobreza, eran humildes y buscaban al Señor. Una vez la prosperidad los abrazó, se volvieron arrogantes y dejaron al Señor.
Entonces puedo decirles a ustedes que se han vuelto arrogantes, son zombies. Ustedes tienen nombre de evangélicos, pero están muertos. Y esto es grave. Y yo quiero estar seguro en este preciso momento que estoy yendo por la ruta correcta, porque es probable que estén conectados algunos que han estado lejos del Señor, de congregarse, e internet les ha facilitado por la cuarentena. Y recalco, por la cuarentena, porque si no, no estarían ahí, pero al fin hay una excusa y van a escuchar esto. Quiero asegurarme que ustedes entienden que el propósito de enseñar Apocalipsis no es por el miedo al coronavirus. No estoy diciendo que soy un superhéroe y que no me preocupa y no me da miedo el coronavirus. Claro que sí, igual que todos. Pero mi deseo es que estén enterados que la razón de enseñar esto no tiene que ver por el miedo a lo que el coronavirus puede hacer, porque hay algo mucho más grave. ¿Qué puede ser más grave? Oigan, les voy a demostrar en perspectiva, pidiéndole disculpas a los que están sufriendo y tienen algún familiar que padece el coronavirus. Digo disculpas porque puede parecer grosero lo que voy a decir, pero les voy a dar un ejemplo porque hoy vino a mi mente esta curiosidad. Busqué la tasa de mortalidad en El Salvador. Escuchen este dato. Dice que... ¡Ay! Lo perdí. Déjenme ver si mi internet quiere vivir pronto. Ok, no se los voy a poder leer porque lo perdí. Y en este salón mi internet es difícil. Oh, sí está. Dice... Sube el número de muertes en El Salvador. Este dato es del 2017, significa que no está actualizado para el 2018 ni para el 19. Dice que murieron en El Salvador en el 2017 46.146 personas, 603 más que el año anterior, lo que eso se traduce en 126 muertes por día en este país. O sea, en este país se mueren 126 personas al día por distintas razones. Cáncer, accidentes automovilísticos, etcétera, etcétera. 126. En un mes que llevamos, en cuarentena creo que llevamos como 15 días, ¿no? Pero en la zozobra y las noticias llevamos ya un mes, casi un mes. En un mes, ¿cuántas personas han muerto por el coronavirus? 2, entiendo. Han fallecido 2 personas. Versus 126 que mueren cada día por distintas razones. Recalco con las disculpas para los que están sufriendo en forma directa. Si hablo de 2 muertes... No tendría que hablar de 2 muertes porque no es ni siquiera una al día. Versus las otras 20 razones del por qué fallecen. Entonces, si hacemos esa especie de comparación, les pregunto, ¿el coronavirus tendría que preocuparnos? Si lo comparo con esto, no, ¿verdad? ¿Qué es lo que sí tendría que preocuparnos? Estos 126. ¿Y por qué causas son esas muertes? Bueno, accidentes automovilísticos, cáncer, qué sé yo, cantidad de muertes, delincuencia y más. ¿Estoy yo expuesto a morir por cualquiera de estas? Absolutamente sí. Entonces, la muerte es un hecho tan real y tan a la puerta que no deberíamos pasarlo por alto. No por el coronavirus,
El coronavirus en realidad nos ha venido a recordar algo que hemos pasado en largo. Gracias, entonces, coronavirus, que has enfocado mi mente a pensar que uno de estos días, por cualesquiera de todas estas razones, yo voy a terminar mi vida en este mundo. Y que a eso no debo temerle, sino a la muerte eterna, a la segunda muerte. Por eso decía que yo quisiera asegurarme que si usted es un zombie, no interprete esto como una gracia o como creatividad del predicador, sino como la urgencia de que usted está muerto en vida y va a ir a la muerte eterna. Y que Dios está ocupando probablemente internet o este inútil predicador o la cuarentena para que usted reflexione que usted está pronto a dar ese paso a la muerte. No estoy diciendo por el coronavirus, estoy diciendo por cualesquiera de estas otras razones. Y que deberíamos mejorar una relación con Cristo o empezarla. Saben, todo el libro de Apocalipsis no tiene como propósito amedrentarnos. Tiene como propósito, según el mensaje que han visto a las 7 iglesias, ¿cuál creerían que es la palabra clave? Del propósito del por qué está escrito. ¿Obediencia? Corregir cerca, pero no es esa la palabra. Arrepiéntase. En cada rato, en cada momento dice arrepiéntete. Cualesquiera sean las cosas que estamos viendo, es con el propósito de que usted y yo nos volvamos al Señor. Pero bueno, Filadelfia. ¿Qué tiene que ver con Filadelfia? Saben, esta fue fundada por Átalo II, rey de Pérgamo. Y era conocido por la loable lealtad que él sentía por su hermano Eúmenes. Tanto que con el tiempo se le llamó Átalo el Filadelfo. Y en honor a eso, también el nombre de la ciudad. Así es que si tratáramos de entender en español Átalo el Filadelfo, se escucharía algo así como Átalo el amigo del hermano. Y de ahí también la raíz de fraterno. Filadelfia, Filadelfo, alguien que es leal. Narra precisamente la lealtad que los cristianos de esa iglesia tenían por el Señor Jesús. Oigan, esta iglesia no tiene ninguna queja del Señor. ¡Wow! ¿Pueden creerlo? Que un día viniera un ángel a revisar nuestra congregación o nuestras vidas y ese ángel dijera: no tengo nada que reprocharte. Hermoso, ¿no? Así era esa iglesia, la iglesia en Filadelfia. ¿Qué es lo que provocaba que el ángel no tuviera nada de qué quejarse? Bueno, la virtud de la lealtad. Una vez más, no como curiosidad, sino como causalidad. En el libro afín, los que lo están leyendo recuerdan que hoy se trataba sobre el que quiere amigos ha de mostrarse amigo. Ahora, si traduzco eso a Filadelfia, es: el que quiere lealtad tendrá que ser leal. Nuestro Señor Jesús había mostrado lealtad con los discípulos ahora estaban siendo leales al llamado del Señor Jesús, y la iglesia en Filadelfia exactamente igual. Contrasta con la vida de algunos de nosotros, en donde yo debo preguntar también con verso bíblico. El verso dice: aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre. Si usted es un hombre o una mujer que su fidelidad no va más allá de la iglesia de los zombies, bueno, acá dice arrepiéntase. Acá dice que todavía tiene oportunidad para mostrar fidelidad, que usted y yo podemos volver nuestro camino. De hecho, el verso 10
deben leerlo de nuevo. El verso 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de la prueba en que ha de venir sobre el mundo entero. Cierto es que el mundo entero está enfrentando una prueba ahora. ¿Es esta la prueba de la que habla? No. Tal vez en forma figurada, sí. Una de las veces en que el mundo se ha puesto a prueba. Pero es un buen momento para que usted y yo reflexionemos y nos arrepintamos. Antes de ir a la última, hay algo más ahí en internet. En el anterior, en el que no respondiste, que quieren saber, ¿puede ser borrado de la salvación? Oh, sí. Interesante. Lo respondo ahorita. ¿Me pueden regalar otros 5 minutos? Aquí ellos están sonriendo y dicen que no. Ustedes me imagino que sí. Bueno, me voy a tomar 5 minutos más porque debo terminar con la Odisea. Respecto a borrar el libro de la vida, hay 2 posturas. Les diré la mía, la que yo prefiero. La primera postura es que todos nacemos inscritos en el libro de la vida y que aquellos que no reconocen a Jesús como su Salvador son borrados. ¿Me entienden? No es que los pusieron y después lo borraron, sino que al momento de nacer quedan inscritos en el libro de la vida. Pero si ellos no se convierten, entonces son borrados. ¿Está claro? Y si aceptamos esa postura, todo el asunto quedó resuelto. Ahora, los que pelean de que la salvación se pierde dicen que no, que en realidad cuando alguien recibe a Cristo es inscrito y si no persevera es borrado. Así que el pleito lo tienen si la salvación se pierde o no se pierde. Les diré mi postura. Para mí ya no es importante si la salvación se pierde o no se pierde. Porque para mí lo importante es servir a mi Dios por amor. Así es que ¿por qué voy a estar buscando si se pierde o no se pierde? Oiga, está diciendo que le va a servir aún si se pierde, lo hago por amor, no porque me salvó. Creo que no se pierde, pero no es esa la razón por la que debo servirlo. Y aquellos que piensan lo contrario, están en un estira y encoge, tratando de justificarse y están corriendo un grave riesgo de, en lugar de creer en la salvación por gracia, creer en la salvación por obras. Cuidado, Bien, respondido eso, vamos a la iglesia de la Odisea. Esta fue fundada por Antíoco II en honor a su esposa Laódice. Esta le correspondió el gesto más tarde envenenándolo. Y eso resume la condición espiritual de esa iglesia. Perversión, maldad. Imagínense, tanto que en esa ciudad hay una iglesia de Cristo, pero el ángel no tiene ningún valor que aplaudirles. Nada bueno tienen ustedes. La Odisea. Terrible, ¿no? ¿A qué se debía que ellos no tenían nada bueno? Escuchen la otra razón del por qué el nombre tibio, caliente y la Odisea. Esta ciudad, en ese entonces, no sé ahora, no tenía suficientes mantos acuíferos. Así es que para ellos tener agua tenían que irrigarla no sé cuántas millas de distancia. Y estaba en una colina, así que los ingenieros tuvieron, en ese entonces, sin motor, tuvieron que hacer una obra de ingeniería especial para poder irrigar el agua hasta esa. Y lo hacía de unos manantiales o de nacimientos de agua no sé cuántas millas. Cuando llegaba a la ciudad, el problema es que el agua llegaba tibia. Y no sé si usted alguna vez ha estado en un nacimiento de agua que está a alta temperatura y ha sentido el olor de esa agua. ¿Alguna vez alguno de ustedes lo ha sentido? Es olor a azufre, a podrido.
Si usted intenta tomar esa agua cuando está tibia, cuando está saliendo hirviendo es imposible, pero si la pone en un depósito e intenta tomarla después cuando todavía está tibia, si usted no está acostumbrado, va a vomitarla. Entonces ahí en la Odisea, ellos estaban acostumbrados a esa tibieza. Jesús ocupa lo que ellos conocían para decirles: ustedes no son ni tibios, no son ni fríos ni calientes, son tibios, y los voy a vomitar de mi boca. ¿Por qué? Porque espiritualmente ni están firmes, ni están ni fríos ni calientes. Ese era el grave problema. Y creo que es el grave problema de muchos hoy día. De hecho, aquí el ángel les dice que hagan dos cosas. Si usted es una persona que está en tibieza espiritual, está en una condición gravísima, va hacia el infierno. Pero dice que puede hacer dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? Número 1, compre oro refinado. ¿Qué significa oro refinado? El oro refinado es el que ha sido puesto a prueba a altas temperaturas. Ha sido puesto al fuego. Y cuando está haciendo la temperatura su trabajo, la basura, la viruta, queda en la parte de arriba. El artesano puede sacar el bloque de oro y arriba está lo impuro. Con una lima puede quitar toda la aspereza. Todo lo que queda en el sedimento es oro refinado 100%. Dice que todavía estamos a tiempo para nosotros que nuestras vidas sean puestas a prueba, que nuestra fe. Y finalmente habla sobre el colirio. Era también allí en la Odisea muy famoso porque tenían un ungüento que servía como colirio y ungüento oftalmológico famoso en la antigüedad. Muchos hacían viajes para comprar este producto y por ello eran conocidos. Así es que el ángel les dice, así como tienen ese ungüento para aclarar su vista, deberían tener sabiduría para aclarar su corazón. Y aquí aplica mucho ese proverbio popular de que algunos, aun cuando tienen vista, parecen estar ciegos. Memorizamos Apocalipsis 3:20 y como todos lo saben de memoria, les quiero contar un cuadro que se pintó hace ratos, no sé si todavía está en internet o no, pero hay una anécdota hermosa alrededor. Es precisamente alrededor de Apocalipsis 3:20. Es el edificio de las Naciones Unidas. Pero para llegar hasta ese edificio hay mucha maleza, como un jardín lleno de espinas. Y Jesús está caminando hacia ese edificio. Pero sus vestiduras están manchadas en sangre. Cortaduras que se ha hecho mientras va hacia ese lugar. Finalmente, en perspectiva, se logra ver que Jesús llega al edificio de las Naciones Unidas y que está tocando la puerta. Este cuadro fue exhibido y al pie decía precisamente Apocalipsis 3:20. Muchas personas lo ovacionaban hasta que uno de los críticos dijo al pintor, y con mucho respeto: lamento decirle esto y voy a parecer enemigo de su fe, pero su cuadro tiene un grave error. El pintor dijo: ¿cuál es el error? Mire la puerta que está tocando Jesús. No tiene picaporte. ¿Qué puerta no tiene? Entonces el pintor, sonriendo, respondió: creo que usted no ha leído Apocalipsis 3:20, el nombre de este cuadro.
Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿y qué pasa? Y abre Él la puerta. Jesús no va a abrir la puerta por fuera. Por eso no le he colocado un picaporte. Porque el corazón del ser humano no puede abrirse por fuera. Solo puede abrirse por dentro. Y la pregunta es para usted que está en casa, que aún no ha querido abrir su corazón a Jesús. Algo sucedió para que Dios usara su familia, su amigo, y escuchar esto esta noche. Durante meses o años, usted ha estado cerrando su corazón a Jesús, excusándose en que los pastores mienten, excusándose que la religión es un negocio, excusándose en 20 cosas. Estoy hablando de una relación personal entre usted y Jesús. He aquí, Jesús está a la puerta de su corazón tocando. Solo me usó a mí, solo usó a Dani para conectar el teléfono, usó a su familia para que le dieran el link. Pero la puerta solo puede abrirse por dentro. Es decisión suya.